¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha bien. Ah, perfecto. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. ya hay bastantes, ya están todos conectados. Vamos a arrancar con la proyección, ¿les parece? Está bien. ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha. Bueno. Ahí está la presentación de quién soy, mi mail, para que estemos conectados. Cualquier duda que a ustedes les surja de la clase, si no quieren esperar a la próxima para canalizarla, ahí les proporciono el mail. No sale nada, profesora. no sale nada, profe. ¿Qué es lo que no sale? ¿No se ve la filmina? No, ni No, usted, nada. ni la filmina, nada. No, a mí no me van a ver porque yo como hago proyección directamente no me pongo, pero quiero que... No, la filmina tampoco. A ver. ¿Qué está pasando? Espérenme. Ahí. A ver qué tengo que poner acá. Esperen un segundito. Acá. Ahí. Compartir. Ahí está. Sí, ahora sí. Me faltaba Sí, un sí. paso. Ahí está. Perfecto. Sí, ahí está. Bueno, chicos, arrancamos de cero entonces. Como les decía, a través de ese mail yo les voy a mandar material y ustedes, cualquier duda, consulta que tengan, me las hacen por ahí. Si no quieren esperar a la próxima clase para no sacarle tiempo a la clase, canalizamos ahí las dudas que tienen. Y si no me lo hacen personalmente a través de este medio, no hay ningún inconveniente. Pues, ya tuvieron clases con el titular de la cátedra y posteriormente con mis otros compañeros la semana pasada. O sea, ya tuvieron un pantallazo de lo que es la materia, pero no obstante, yo voy a hacer una breve introducción para especificar dónde tienen que poner el acento ustedes cuando estudien los delitos en particular, que es de lo que se trata esta parte especial, este penal 2. Cuando ustedes vieron la parte general, estudiaron los principios generales del derecho penal, los elementos que se exigen para que exista el delito. ¿Se acuerdan? Acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad. Y otras instituciones como la tentativa, la participación, el concurso, la reincidencia, la prescripción, ciertos beneficios especiales del condenado, la libertad condicional, la pena de ejecución en suspenso, la condena condicional. Pero en la parte especial, lo que se describen son las distintas figuras delictivas. Se tipifica la conducta describiendo qué actos humanos constituyen delitos y establece una pena para ellos. Al estudiar cada delito, damos por sentado que se trata de una acción típica, antijurídica y culpable. Pero una cosa son los elementos del delito en general, estos que mencioné, y otras son los elementos de cada figura de la parte especial. Todos los delitos que vamos a estudiar, todos los delitos del libro primero de esta parte especial, se valen de un verbo, la acción. Por ejemplo, en el homicidio, matar. En el robo, apoderarse. Esa es la acción delictiva, el verbo. Pero este no es suficiente para que hablemos de un delito. Se debe completar con otros elementos, elementos subjetivos, elementos objetivos. Además del verbo. El objetivo hace a las circunstancias externas del hecho. Esto es, el autor, que lo vamos a llamar sujeto activo, es el imputado, es el encausado, en la causa penal se lo llama así, es el imputado, y la víctima, que es el sujeto pasivo. La víctima es la que recibe la infracción, el delito, la víctima del delito.
Mientras que los elementos subjetivos viven en el interior del sujeto activo, en el interior del autor, y radican en la psicología del sujeto, y son el dolo, conocimiento e intención, y la culpa, que es violar el deber de cuidado. En esta parte general, en esta parte especial, ustedes vamos a ver delitos que se cometen por dolo y otros que se cometen por culpa. Dicha esta aclaración, esta breve introducción, vamos a comenzar ahora con el primer delito que nos ocupa, que va a ser, ¿qué pasa que no corre? El previsto, ¿me escuchan ustedes? Sí, te escuchamos, profe. Bueno, perdonen que pregunta cada rato, lo que pasa es que es difícil hablarle a la pantalla. No sé si se corta o no se corta. Capítulo 2 del libro primero, lesiones. Ustedes me detienen las veces que sea necesario si no entienden, porque no hay ningún inconveniente. Se terminará un poquito más tarde, pero no se queden con dudas, porque después no es lo mismo preguntarlas por escrito que hablarlas de esta manera. Obviamente que si después en el estudio a ustedes les surge una duda, me las preguntan, pero a las que le vaya surgiendo acá, o no entienden, o les parece que voy muy rápido, ustedes me dicen y nos detenemos, ¿está? Muy bien. Vamos a hablar del delito de lesiones. Bien jurídico protegido. Arranco con el bien jurídico protegido. ¿Qué es lo que lo lleva al legislador? ¿Qué es lo que motiva al legislador a sancionar este delito? ¿Qué es lo que quiere proteger? La incolumidad del cuerpo y la salud de cada individuo. Bien jurídico, la integridad física, la salud física, la salud mental. Las lesiones pueden ser leves, graves o gravísimas, a continuación las vamos a analizar detalladamente, y cometerse bajo circunstancias calificantes, en el supuesto del artículo 92, bajo circunstancias atenuantes, y frente a estas lesiones que vamos a ver hoy, están que son dolosas, están las que se producen por culpa del artículo 94. Esto lo vamos a desentrañar ya brevemente. Por su intención pueden ser culposas o pueden ser dolosas, previstas en el 89, 90 y 91. Las dolosas, ¿no? Las culposas 94. Por la gravedad pueden ser leves, graves o gravísimas. Ahí les pongo el artículo para que vayan directamente. ¿Qué forma tiene la lesión? ¿Cómo se presenta una lesión en el cuerpo? Pueden ser por quemaduras, por calor, donde el agente etiológico puede ser un sólido quemante, que le apoye un cigarrillo en el cuerpo, por ejemplo, un cigarrillo encendido en el cuerpo, un sólido quemante, un líquido hirviente, que le tire agua caliente o aceite, por gases calientes húmedos, como el vapor, o por fuego directo. Otra forma de lesión, y las más comunes, son las contusiones. ¿Qué es una contusión? Un golpe o un choque violento de un elemento firme, de un elemento romo, contra el cuerpo de la persona. Las contusiones más comunes son las equimosis, que es un traumatismo que destruye los vasos capilares, provocan lo que se llama una extravasación, o sea, del vaso capilar sale su líquido, que es la sangre, y no provoca heridas en la superficie cutánea. Un ejemplo de equimosis por contusión es el moretón. Ustedes recuerdan un moretón, un golpe que se dan contra una mesa, que provoca, en un primer momento, esa marca que le deja, esa lesión, un color rojo, rojizo, intenso. Al otro día ya se puso oscuro, negro ese color. Y con las semanas va virando. Se va poniendo azulado, verdoso, después vira a un tono ocre amarillento y en 20 días desapareció. Pero
La epidermis queda intacta. ¿Dónde se ve esa lesión? Por debajo de la piel, que es el moretón. Mientras que las escoriaciones destruyen la epidermis y dan lugar a la formación de una costra que a los 10 o 15 días se desprende y no deja secuelas en la piel. Es por rasguño, por arrastre de cuerpo, por fricción sobre el cuerpo, por un raspado. O sea, la escoriación viene a ser una abrasión en la capa superficial de la piel que sangra y deja costra. Volviendo a las contusiones, que yo le decía que luego de producido el golpe, va evolucionando la lesión hasta que desaparece y evoluciona con distintos colores, es importante para el dictamen pericial. ¿Por qué? Porque es el que va, el examen médico del perito, del cuerpo médico, que es el que ve a la víctima después de realizada la denuncia por lesiones, es el que va a determinar la data de la lesión. O sea, la víctima hace una denuncia y dice, anoche me pegó, mi marido me pegó, y hace la denuncia. Le dan el oficio en la comisaría donde hizo la denuncia, y se dirige a Bucetich, ahí en Avenida Independencia, cuerpo médico de policía, está a las 24 horas, y observa la lesión. Siempre que haya una denuncia por lesiones, tiene que estar el precario médico. ¿Qué es el precario? El certificado médico. O sea, el fiscal no puede recibir la denuncia si no está el certificado del médico, perito del cuerpo médico de policía, que constate la existencia de la lesión. O sea, no puede una denuncia de lesión ir huérfana sin la constatación de la lesión. Entonces el médico constata la lesión, la data sobre todo, o la mujer puede decir, me pegó recién, y resulta que el moretón que tiene, o la escoriación, data de hace 10 días atrás. O sea, el médico sabe si eso fue producido ahora o hace 5 días. También para corroborar la veracidad de los dichos de la persona que hace la denuncia. Entonces, indefectiblemente, en una denuncia por lesiones tiene que estar el certificado médico que acredite la existencia de la lesión. ¿Se entiende? Y si no está, si le llega al fiscal el sumario de una lesión sin el certificado médico, tiene que mandarlo a pedir inmediatamente al médico, pues, antes de tomarle declaración al imputado, al autor. Aspecto jurídico de las lesiones. Están legisladas, como les puse arriba, desde el artículo 89 al artículo 94. O sea, en este capítulo vamos a ver tanto las lesiones dolosas, que están del 89 al 91, como las lesiones culposas del artículo 94. Cuando lean el artículo 89, que es la figura básica de las lesiones, no va a decir la lesión es, no habla de lesión, habla de daño en el cuerpo o en la salud. Sabemos que eso es una lesión. Por eso acá le haga una distinción entre qué son lesiones y qué es daño. La ley, el código, habla de daño. La lesión es una alteración anatómica o funcional. Puede ser física, puede ser psíquica, que sufre la persona. Es el resultado de una violencia que importa un daño anatómico o fisiológico. Mientras que el daño es un deterioro de la armonía o integridad de la persona, es un detrimento, es un menoscabo o pérdida de armonía en la integridad física. Una lesión siempre es daño, por imperio del 89, el que causar un daño a otro en el cuerpo o en la salud. La lesión siempre es daño, pero no todo daño es una lesión. Por ejemplo, una diabetes hereditaria es daño, porque implica para quien la padece un deterioro, un detrimento, un menoscabo, si se quiere, pero no es una lesión. Ahora, si esa diabetes tiene su origen
en una pancreatitis postraumática, recibió una golpiza que le dañó el hígado y terminó en una diabetes, ese daño sí es una lesión. ¿Se entiende? ¿Por qué la lesión siempre es daño y no el daño siempre es lesión? También tenemos... Sí, perfecto. También tenemos el daño moral. No es ni físico, no es funcional, no es psíquico, no es mensurable por peritos y se refiere a la pérdida de las posibilidades de progresar, una carrera truncada, expectativas de vida, y esto lo valora exclusivamente el juez. No es medido por peritos el daño moral. Y por último les pongo en esta, no admite tentativa. ¿Por qué? Porque tiene la característica de ser un delito material, o sea, requiere un resultado representado por el daño que se causa. No hay tentativa de lesiones. El delito es consumado porque es material. Si no llegó a producir un daño en el cuerpo o en la salud, no hay lesiones. Vamos a comenzar con la primera, que prevé el capítulo 2, que son las lesiones leves, del artículo 89. Ustedes cuando estén estudiando este delito, no van a ver que tienen artículo 89 lesiones leves, 90 lesiones graves, 91 lesiones gravísimas. No lo van a ver como título, no los llaman así. La costumbre hace que llamemos al 89 leves, al 90 graves y al 91 gravísimas, porque el artículo no dice que es una lesión leve, grave o gravísima. ¿Cómo vamos a saber qué tipo de lesión es? Por las características que describe el tipo penal. Vamos a arrancar primero con las leves. Tiene las características de, primero prevista en el 89, de prever pena de prisión, de ser de instancia privada, subsidiaria, puede ser dolosa o culposa y curan en un tiempo menor a un mes. Son de instancia privada, significa que el damnificado, la víctima, o el representante legal, si es menor o incapaz la víctima, debe iniciar la acción penal para que se investigue el delito. O sea que el fiscal solamente va a intervenir cuando la víctima inste la acción. Entonces la víctima hace la denuncia por lesiones, explica en qué contexto sufrió ese daño en el cuerpo, quién fue el autor, y antes de cerrar el acta, el oficial que le toma declaración, le lee el artículo 72 y le pregunta si va a instar la acción. O sea, ¿usted quiere que esta causa intervenga el fiscal, que se judicialice? Si la víctima dice que sí, bueno, se le da intervención a la justicia, y si dice que no, la víctima puede, usted dice, ¿para qué va a ir a hacer la denuncia si no quiere instar? Puede ser que lo haya hecho para asustar, vamos a suponer que el autor sea la pareja, o que sea un vecino, o alguien allegado. Entonces, dice, yo vio que iba a hacer la denuncia, se enteró que hice la denuncia, en una de esas no me molesta más y se calma. Entonces deja la denuncia hecha y no insta la acción, porque no quiere más problemas. Después vuelve a ser víctima de lesiones por esa persona, y va a la comisaría y dice, mire, yo hice la denuncia hace, no sé, un mes y no hice la acción. Bueno, quiero ampliarla e instar la acción. En las lesiones leves, hasta que no se inste la acción, el fiscal no interviene de oficio en las leves, salvo que por razones de interés público tenga que intervenir, que sea una persona, un niño, el que es y toma conocimiento de que es víctima de maltrato infantil, ahí puede intervenir. No es necesario que la madre inste la acción, puede intervenir de oficio el Estado. Pero sacando esos casos en particular, la persona que hace la denuncia tiene que impulsarla, instando la acción. Por eso es de instancia privada. También tenemos que es subsidiaria. Es una figura esta que residual.
se aplica siempre y cuando no haya otra disposición que la arregle, que la regule. Por eso se define por exclusión las lesiones leves. Inclusive, esto surge de la última parte del 89. Que dice, lo vamos a leer, así ya lo van fijando también. Siempre que no esté previsto en otra disposición de este código. Por ejemplo, lo digo como un ejemplo para que se entienda. El robo. El robo es un delito donde una persona se apropia ilegítimamente de una cosa mueble, con fuerza en las cosas o violencia en las personas. Un ejemplo de robo con violencia en las personas, le propina un golpe de puño a la mujer para arrebatarle la cartera o el celular. Ahí le causó una lesión. La arrastra, se niega a entregar la cartera, la arrastra, y hasta que logra apoderarse de la cosa. De manera violenta, violencia contra las personas. Esa lesión que le provocó, el golpe de puño, el arrastre, no va a quedar encuadrado en el 89, porque está absorbido en el robo, en el apoderamiento ilegítimo con violencia en las personas. Entonces, ese hecho, ¿cómo se va a calificar? ¿Lesiones leves y robo? No. Robo, porque el robo ya lleva dentro de sí la violencia en las personas. Por eso dice que se va a aplicar esta calificación de lesiones leves, siempre que no corresponda otra disposición del código. En el supuesto del robo con violencia a las personas, la calificación que manda es robo. No, robo y lesiones leves. ¿Se entendió? Sí, sí. Dolosas o culposas, bueno, con la intención de cometerlo, culposo es cuando es por negligencia. Cuando veamos las lesiones culposas, analizamos todos los presupuestos de ese delito. Curan en un tiempo menor a un mes. Tampoco lo dice el 89, pero en la práctica las lesiones leves curan en un tiempo menor a un mes, porque si es mayor a un mes, son lesiones graves. El médico, otra cosa que tiene que hacer, luego de revisar y de determinar la existencia de las lesiones, es decir qué tipo de lesiones son, porque el fiscal no es médico. Le tiene que decir el médico ante qué está. Pero el médico no está para calificar el delito. El perito es perito, no es, el fiscal es el que califica el hecho. Entonces, ¿qué va a decir el médico? Estas lesiones las describe, con qué puede haber sido producido, qué impronta dejó, qué daño le causó a la víctima, esa lesión las tiene que describir, algunos le sacan fotos, y tiene que decir, por último, qué tiempo de inutilidad laboral o qué tiempo de curación tiene. Cuando diga menor a un mes, y el fiscal lo lea, va a saber que esas lesiones son leves. A veces ponen los peritos lesiones leves, porque saben, porque son médicos forenses, tienen conocimiento, pero no les corresponde calificar a ellos la lesión. Pero con que digan, tienen un tiempo de curación menor a un mes, el fiscal ya sabe que esas lesiones son leves. Por eso es tan importante que el fiscal cuente, cuando recibe la denuncia, el precario médico, este certificado médico, donde se evalúa el tipo de lesión, si no, no tiene delito. ¿Qué lesión va a describir para tomarle declaración al imputado? Si no tiene el certificado médico. Y provocan daño en el cuerpo o en la salud. ¿Qué es el cuerpo? Es la arquitectura anatómica. Lo integra una organización de tejidos, incluye todo lo externo y lo interno. ¿Puede o no puede haber derrame de sangre? Una lesión. Incluye el aparato, sistema, tiene que haber siempre un detrimento anormal. Cortarle la barba, las uñas, no es daño en el cuerpo. Y salud, daño en el cuerpo o salud, dice, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud es el completo bienestar físico, psíquico y social del individuo. No es solo ausencia de enfermedad. Para que exista salud debe existir un equilibrio armónico de estos factores, físicos, psicológicos y de la vida social. Y cualquier elemento que vulnere estos factores, que provoquen desarmonía,
quiebre del equilibrio, desencadena un daño para la salud. Bueno, ahí resumido, se les doy un tiempito para que tomen nota si quieren, o saquen una foto. Medios. ¿Cuál es el medio o el instrumento para causar lesión? Cualquiera. Arriba dijimos, puede ser por fuego, puede ser por calor, puede ser por equimosis, ¿y cómo se puede provocar eso? Con cualquier instrumento, con el propio cuerpo inclusive. Ese que propina un puntapié, que propina un golpe de puño, usó su propio cuerpo. Puede ser con un palo, puede ser un ladrillo, fuego. Sujetos. Habíamos dicho que el activo es el autor, el que causa las lesiones. En este delito, como es un delito común, cualquier persona puede ser autor de delito de lesiones. No se requiere una cualidad especial, porque es un delito común, no es especial. Y sujeto pasivo, sea la víctima, cualquier persona también. Yo esto del consentimiento lo vamos a ver después, el consentimiento. Ahora le voy a mostrar unas fotos y ustedes me van a decir, de acuerdo a lo poco que vimos, qué tipo de lesión es. Si es una equimosis, si es una escoriación. Cuando vimos, ¿qué es esto? ¿Qué ven? Una esquimosis. Es un moretón. Exactamente, una equimosis. ¿Ven que la lesión dónde se encuentra? ¿En la superficie? No, por debajo. ¿Por qué? Porque el golpe que le propinó, esta es una mujer víctima de violencia de género, el golpe que le propinó le provocó, lo que decíamos más arriba, extravasación o ruptura de los vasos sanguíneos, se produce el derrame debajo de la epidermis y provoca el moretón. Y este es reciente, ven que ya se puso negro. ¿Este de qué color es? ¿Este es reciente? No, ese es más viejo. Claro, No. este tiene un ocre amarillento que es el último, después desaparece. ¿Ven en qué zonas? Brazo, esos son dedos. Ella, cuando fue a hacer la denuncia, no es la misma víctima. Y dijo que se había caído, que se había se había tropezado con una maceta, pero no podés tener lesiones con una maceta en un lugar determinado, no en todo el cuerpo. Y esto es por arrastre, otro es un homicidio culposo, pero para que ustedes vean la diferencia entre el moretón y la escoriación, es esto, ¿no? Eso es una escoriación. Consentimiento informado, les había dicho más arriba. ¿Qué pasa con las lesiones terapéuticas? Si el cirujano realiza una intervención quirúrgica para extraer la vesícula del paciente, cumple con el tipo penal de lesiones, en una extirpación, por lo menos en el aspecto objetivo. Lo mismo el odontólogo, te extirpa una muela, o cualquiera que se someta a una cirugía estética. Hay un daño, vamos a decir entre comillas, en el cuerpo de la salud, hay un cambio. Pero, en estos casos en particular, se excluye la antijuridicidad de esta conducta porque el paciente da el consentimiento. Y si es una persona incapaz, que tiene que someterse a una intervención quirúrgica, lo da el representante. Por eso acá no hay lesiones. Lo mismo ocurre con las lesiones deportivas. Hay deportes que son prácticas deportivas que son fomentadas, el boxeo, el rugby, son actividades riesgosas, fomentadas, queridas socialmente. Por eso sería absurdo suponer que cada golpe entre los pugiles, que un pugil le confiere a otro, implica realización del tipo penal. ¿Por qué? Porque son conductas socialmente adecuadas y excluyen la tipicidad. Pero ojo, que siempre hay un límite a la impunidad de estas lesiones. Será típico en la medida que resulte tolerable, teniendo en cuenta la regla de cada disciplina. En el rugby, por ser deporte de contacto, se lesionan y no hay delito, pero si estando en el piso le dio un puntapié en la cabeza y le reventó el cráneo, obviamente que eso no es atípico. Por eso siempre se hace la aclaración, las reglas para cada disciplina.
Subsidiariedad es lo que yo les decía, que no esté en otra disposición. Autolesiones son impunes. No se extiende a los que causan cumpliendo la voluntad de la víctima. No puede decir, sí, le di una golpiza porque me pidió ella que le pegue, que la agarra a cintazos. No, eso no. Solamente las autolesiones son impunes, no cumpliendo la voluntad de la víctima. Bien, 89. O sea, son sencillas las lesiones leves. ¿Qué tienen que saber? Que se definen por exclusión, siempre que no correspondan, no estén previstas en otra disposición, y qué implica daño, qué implica salud, y qué tiempo de curación tiene. Ese tiempo de curación es el que les va a indicar a ustedes ante qué lesión se encuentra. ¿Seguimos? El artículo 90 prevé las lesiones graves, que a diferencia de las leves, ya son de acción pública. Hay una denuncia por lesión grave, la víctima no necesita instar la acción. Automáticamente, de formalizada la denuncia, interviene el Estado. Pero me voy a detener, voy a volver a las lesiones leves, porque me olvidé, no lo tenía anotado, y me lo acuerdo ahora. Que son de instancia privada, que la víctima tiene que decir, sí, insto la acción, que se le dé intervención al fiscal. Una vez que se insta la acción, que se hace la denuncia y se insta la acción, no puede la víctima después decir, mire, me arrepentí, no quiero que esto siga adelante. Acá no es que me arrepiento, hago la denuncia, me arrepiento, que quede todo como si nada. No, acá hay que ser consciente. Se hace una denuncia y la denuncia sigue. La víctima puede venir después y decir, no, yo me arrepentí, está exacerbada, indignada, pero no fue para tanto, no quiero, ya estamos bien. No. Una vez que hace la denuncia e insta la acción, se interviene y ya no hay marcha atrás, me arrepentí, no quiero. Lo que sí se puede hacer en esos casos, y para eso está también, es la oficina de mediación penal, que depende de la Fiscalía, físicamente está en la calle Rioja y Brown, y las partes pueden mediar en delitos de menor cuantía, como son las lesiones leves, que tienen de 1 mes a 1 año de prisión. Pero no cuando esa lesión leve se produzca o se lleve a cabo en un contexto de violencia de género. O sea, las directivas de Fiscalía General son que en contexto de violencia de género, las lesiones en un contexto de violencia de género no se pueden mediar, porque se dice que la víctima es inducida por la pareja, que realmente es un círculo vicioso, del que no se puede salir, y que, no se median las lesiones. Pero si hay un problema vecinal, un problema ocasional, con personas que no se conocen, que hubo un cruce de palabras en la calle y se fueron a las manos, esas cuestiones se pueden mediar, para no judicializar estos delitos menores, cuando hablamos de lesiones leves, pero no esa lesión en un contexto de violencia de género, porque las mujeres se dicen que está manipulada. Eso les quería decir que es importante. O sea que puede ser, si ustedes se fueron a las manos, se insultaron y después siguen como nada, son vecinos, pueden pedir la mediación en esos casos, para que no se judicialice hechos menores con las gravedades que se ven a diario en tribunales. Doctora, una consulta. Sí. ¿Cuál sería la finalidad de la mediación? ¿Cómo se resuelve el problema? Donde las partes se comprometen a dan su palabra de paz social, se comprometen a la paz social, a no perturbarse. Bien, gracias. Y ahí se cierra la causa. Ese es el objetivo. No todos quieren mediar. Profesora, pero cada uno va con la defensa oficial, con el fiscal, se le habla y hacen un acuerdo de tranquilidad, de paz social y ya está. Sí. Y se archiva la causa. Se reiteran el inconveniente. Le hace otra denuncia. Le puede hacer otra denuncia. Si ya está archivada esa. Una que se archivó,
o se reabre esa según el tiempo que pasó, o le hace una nueva denuncia. ¿Mm? Pero generalmente no es que si hay mucho encono entre las partes, que es una situación insostenible, no se media. Se media cuando son hechos muy aislados, de gente que no hay conflicto, que no se ven nunca. No Es de rara la vecinos, mediación, tal vez, ¿no? intenso. ¿Cómo? Es muy pocas las veces que se da la mediación. No, para nada. Ah, bien. A veces el mismo fiscal lee la causa y considera que puede mediarse y cerrarse, y se la manda a la fiscalía que es de mediación. Y bueno, se cita a las partes, puede ser que vaya una, que la otra no, o que vayan las dos y una diga que no. Con que una diga que no es suficiente para que la causa siga su curso. ¿Mm? Ahora, si va el autor porque quiere mediar, y la víctima no va, y la llaman por teléfono y dice, a mí ya no me interesa, yo no quiero perder el tiempo, no me molesten más, porque ya está, ya fue, bueno, la pueden archivar igual, cuando hay desinterés de la víctima. Y cuando el imputado sí concurre porque realmente quiere arribar a una solución de compromiso de paz social. Si el desinterés es de parte de la víctima, generalmente se archiva, siempre que el imputado vaya también y concurra cada vez que lo citan porque quiere cerrar la causa. ¿Mm? ¿Me entienden cómo funciona? Sí, Bien. se entendió, profe. Perfecto. Bueno, entonces vamos con las lesiones graves. Artículo 90. De acción pública, duran un tiempo mayor de un mes, o una inutilidad laboral, dice concretamente el artículo, mayor de un mes. Entonces vos lees el certificado médico, tiene una inutilidad laboral mayor de un mes, ya sabés que son lesiones graves. Como ven, el certificado médico es determinante. Sin certificado médico no puede avanzar el fiscal. ¿Por qué delito le va a tomar? ¿Qué es lo que caracteriza las lesiones graves? Que hay un debilitamiento en la salud, en un sentido, en un órgano, en un miembro, y que es permanente. Estos dos conceptos, debilitamiento y permanencia, son los que definen el delito de lesiones graves. ¿Mm? Son los conceptos que se destacan en el artículo 90. ¿Debilitamiento dónde? En la salud. Ya dijimos qué se entiende por salud según la Organización Mundial de la Salud. Estado completo de bienestar físico, psíquico y social. Debilitamiento. ¿Qué es? Tengo que arrancar diciendo que es debilitamiento. Significa que el aspecto funcional está menoscabado. Se encuentra disminuida la calidad de prestación del sentido o del órgano. No alcanza la normalidad. Dice Núñez, el hombre no es el que era antes. No quiere decir que esté enfermo, pero no es el mismo. Generalmente es la secuela de una enfermedad. Por ejemplo, después de haber sufrido una fractura, un traumatismo de cráneo. El debilitamiento es la pérdida de vigor, de resistencia, un debilitamiento en la salud. Y permanente significa por largo tiempo. No que es perpetuo o para toda la vida, porque eso no se puede predecir, no lo puede predecir nadie. Pero sí que persista el resultado en un tiempo prolongado. Y las posibilidades de que la evolución natural, o por medios o por procedimientos científicos, no lo puedan eliminar a esa enfermedad. ¿Qué es lo que está debilitado? La salud, un sentido. El sentido es una potestad de percepción, es el que nos permite tomar conocimiento de los estímulos externos a través de lo visual, de lo gustativo, del olfato, de lo auditivo, del tacto. Son los 5 clásicos y universales. Es un concepto tanto anatómico como fisiológico, ya que más de un sentido puede servir a la misma función, por ejemplo la vista.
los oídos, las narinas, la respiración. Entonces, si falta uno de ellos, no se pierde la función. ¿Por qué? Porque el otro cumple la misma finalidad. Si pierde un ojo, ve por el otro. Si pierde un oído, escucha por el otro. En caso de que tenga problema en una de las narinas, que respire de manera insuficiente, de la narina izquierda, vamos a suponer, que provoque en la víctima un debilitamiento de la función respiratoria. Por eso la lesión es grave, porque la pérdida de uno, el debilitamiento, la pérdida de uno, no implica perder la función. Pierde un ojo, pero ve por el otro. Pierde la audición de un oído, pero escucha. ¿Pero de qué manera ve o escucha u oye? De manera debilitada, porque no tiene los dos. ¿Me entienden? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, querida. En el caso de la dificultad permanente de la palabra, entraría, por Ahora la vemos, ejemplo, sí. entraría, por ejemplo, un shock postraumático en el caso de que, en el sentido de que afecta a la salud psíquica, por ejemplo. Sí, pero ahora vamos a verla, después de analizar qué es el órgano y el miembro, vamos a ver qué pasa con la palabra, ¿m? Y qué comprende la dificultad de la palabra. Ahora lo vemos, para no saltearme estos conceptos, ¿eh? Vamos por parte. Hablando de los sentidos, estos 5 universales que le decía, también hay otros sentidos que nos permiten percibir estímulos internos, conciencia de dolor, deseo de orinar, de defecar, el equilibrio corporal. Estas percepciones también pueden verse afectadas por haber sufrido, por estar alterado algún órgano o sentido. Por ejemplo, no perdió la visión, pero se redujo la agudeza visual. Insensibilidad térmica, que no permite percibir pequeñas vibraciones de temperatura, o quedar propenso a infecciones del oído. Eso también provoca un debilitamiento permanente. Pero lo que tienen que rescatar ustedes de acá es que la pérdida de uno de los sentidos no implica lesión grave, porque la función la cumple el otro. ¿Qué pasa con los órganos? Bueno, conjunto de tejidos que integran una función determinada. Por ejemplo, los pulmones cumplen función respiratoria. Es sinónimo de aparato o sistema, órgano. Los riñones, función del aparato urinario. O el hígado, el páncreas, estómago, intestino, aparato digestivo. Si se pierde un pulmón, la lesión va a ser grave, porque son órganos bilaterales. La función la cumple el otro, de manera debilitada, por eso estamos viendo las del 90. Lo mismo sucede con la función renal, si se pierde un riñón. Ahí la lesión, ahora, si se pierden los 2 riñones, la lesión sí va a ser gravísima. Al ser órganos bilaterales o compuestos, la pérdida de uno no elimina la función, la debilita. En el caso del vaso o del hígado, que son anatómicamente únicos, la pérdida de uno configura así el tipo del 91, lesiones graves, y no del 90. Pero en los bilaterales, la pérdida de uno, lesión grave. Respecto de los miembros, del miembro, son las extremidades del cuerpo, se hallan unidas al tronco por una cintura articulada, se dice. Los brazos se unen a través de la cintura escapular y las piernas a través de la cintura pelviana. Pero acá, a diferencia del sentido y del órgano, no se tiene en cuenta la bilateralidad. No se toma como pares, sino en forma individual. Se pierde un brazo, es lesión gravísima. Se pierde la pierna,
es lesión gravísima. Acá no manda la bilateralidad como en nosotros, por más que haya 2 brazos o 2 piernas. Bien. Respecto a la palabra, que me preguntabas recién, ahí va. Ella se la puede definir como la emisión de sonidos que expresan ideas. O sea, uno tiene una ideación mental elaborada y la emitimos con sonidos inteligibles a través de la voz. O sea, en la palabra que hay comprensión, hay coherencia. La dificultad permanente significa una minusvalía de carácter no reversible, pero permite cierta calidad de expresión parcialmente inteligible. Hay dificultad de comunicación, por ejemplo, por alteración de los labios. Inconveniente de comunicarse con el lenguaje oral, pero por afasia, por ejemplo, que tenga una desconexión entre la idea que tiene una cosa y la palabra que diga para definirse, para designar esa cosa. O sea, quiere expresar una idea y pronuncia otro. La dificultad en la perfección, en la fonética. Por ejemplo, que le haya quedado una fonía tan pronunciada que una persona tenga que acercarse para escuchar con nitidez lo que dice. El ceseo o el esfuerzo para hablar no es dificultad permanente en la palabra. Si la persona puede hablar y se le entiende. ¿Contesté tu pregunta? Sí, entonces, en el caso de un shock postraumático, no entraría acá porque sería algo que es circunstancial, ¿no es cierto? Bueno, por eso hay lesiones que con un dictamen médico no basta, que se requieren a los 2 meses otro para ver cómo evolucionó, porque puede haber quedado, por el shock que vos decís, mudo, pero después recupera la palabra. Igual Claro. acá hay dificultad, no hay pérdida. En el 91 hay pérdida de la palabra, en el artículo de las lesiones gravísimas. Ah, Acá hay bien. una dificultad, acá habla con dificultad. Y tiene que ser permanente. ¿Está? Bárbaro. Bien. Peligro de vida, dice también. Otro supuesto de lesiones graves. Es un peligro realmente corrido por la víctima, efectivo e inminente, con signos francos de shock, estado de coma, paro respiratorio. No es lo que pudo haber ocurrido. Es necesario que una persona, tercer persona, un médico, un paramédico, haya tenido que intervenir para sacarlo del peligro, porque de lo contrario se moría. Un disparo a paso rasante por el cuero cabelludo que le dejó una zona sin pelo no es peligro de vida. No es, pudo haberlo matado. Eso no es peligro de vida, lo que pudo haber pasado. Es lo que efectivamente pasó. Que lo haya colocado en este estado, que sin la intervención de un médico se moría. Eso es peligro de vida. Les voy a leer brevemente un extracto de un fallo de la Cámara Nacional Criminal y Correccional que dice, no se trata del peligro emergente de lo que hubiera podido ocurrirle, sino del peligro concreto que produjo la lesión. Con este criterio, la jurisprudencia, en un caso donde el proyectil quedó alojado a la altura de la vértebra cervical de la víctima, entendió que no podía concluirse que por la sola ubicación de la lesión hubiera existido peligro de vida, sino que eso debía resultar de la lesión misma. O sea, el proyectil quedó alojado en una de las vértebras de la víctima, pero eso no le impidió hacer su vida normal. Por eso les digo, acá es peligro realmente corrido, no lo que le hubiera pasado. O por la zona por la que está, se podría haber muerto, pero no se murió. Se alojó, se encapsuló y quedó ahí. Camina, corre, hace la vida normal. Eso dice el fallo. Deformación permanente en el rostro.
Profesora, perdón que la interrumpa. Sí, no hay problema. Ahí dime. cuando se refiere al lugar que se alojó la bala, por ejemplo, si el tiro fue en la pierna, que uno dice, una pierna no es lo mismo que la cabeza, pero si fue en una arteria, donde si no hacía un torniquete o el médico hacía algo, Y podía haber bueno, ahí sangrado, sí. por ejemplo. Ahí sí, hay peligro. exactamente. Sí. Si no le Bien. hacían el torniquete, se iba en sangre, por ejemplo, ¿sí? Está bien. Tiene que intervenir en estado realmente de shock, ¿m? de estado de coma o de peligro inminente. Perfecto. Cuando hablamos de rostro tenemos que delimitarlo anatómicamente. Se demarca el rostro. En su límite superior llega hasta el nacimiento del cuero cabelludo. Hacia los laterales, el rostro abarca hasta los pabellones auriculares, hasta el oído inclusive. Y hacia abajo llega hasta el borde inferior de la barbilla y la mandíbula. En los casos de las mujeres, el rostro se extiende hasta el cuello o el hueco supraesternal. Cuando se habla de deformación en el rostro, tiene que ser una lesión que deje como secuela la deformidad. ¿Qué es deformidad? Manchas, cicatrices, que sea visible a simple vista. No es necesario que sea repugnante o monstruoso para el que la ve. ¿Ataque con ácido, por ejemplo? Sí, obvio. Tiene que alterar la armonía estética, llamar la atención a quien lo observa. No importa que después haga una cirugía estética y quede igual o mejor. Lo mismo que con los miembros. Perdió el brazo, pero tiene una prótesis. No, eso no quita la calificación. El hecho que después use una prótesis o que se haga una cirugía estética, en el caso del rostro, no quita la existencia del delito. ¿Está claro? A fin de evaluar si quedan o no las secuelas permanentes, es preciso que la víctima en 2 o 3 meses tenga un nuevo dictamen, porque puede tener buena pigmentación y desaparecer la huella que dejó el corte con un cuchillo, vamos a suponer. Una fractura en la nariz, por ejemplo, sería una lesión grave. Sí, exactamente. Profe, una consulta. Sí, ¿Se tienen que esperar estos 2 o 3 meses para ver cómo queda la lesión? Para darle la calificación final, generalmente hay otro dictamen, cuando se trata de... Sí. Sí, porque las cicatrices por lo general mejoran. Una cicatriz en la frente, por ejemplo. Exactamente. Por una herida, una navaja. Exactamente. Y algunas que mejoran. O sea, depende de la profundidad y eso, y el largo. Depende del tipo de piel, la pigmentación, depende. Acá les muestro unas fotos. Deformación del rostro por pérdida del ojo izquierdo. Tiene una prótesis, ustedes lo van a ver de frente, ¿ven? Se da cuenta que tiene una prótesis y también de medio perfil. La prótesis compensatoria estética no influye para calificar la lesión, que seguirá siendo grave. Artículo 90. Acá está la que decía la señora, no es ácido, fue por quemadura. Deformación permanente en la señora, por venganza celotípica. El marido la celaba, y cuando volvió de la casa, le provocó ese corte. Fíjense que no es repugnante, en el caso de la mujer no es repulsivo, no es algo que por ahí llame la atención, pero sin embargo se califica como lesión grave. Deformación por traumatismo de sifón de soda. Por cuchillo, una cuchillada que le atravesó. Y el caso del señor, deformación de rostro por mordedura, en el pabellón auricular, ¿ven? Porque el rostro se extiende hasta las orejas inclusive. Por eso la lesión fue de lesiones graves, y ustedes lo ven y por ahí ni se dan cuenta, que si lo ven de frente, que le pasa eso en la oreja, y sin embargo son lesiones graves. Profe, ¿la pérdida de un diente? Se los voy a dar a lo varios. último. Cuando veamos lesiones gravísimas, hablo específicamente de las lesiones dentarias. Porque hay todo un tema con el oponente o el antagónico del diente. Cada pieza dentaria tiene su antagónico, que es el de arriba o el de abajo, que es con el que se muerde, con el que se tira.
Ahora les voy a explicar bien. Pero se los agrego cuando veo lesiones gravísimas, así vamos por partes, ¿les parece? Bien, lesiones graves. Está por quemadura. Las gravísimas, ¿quedó claro chicos? Profesora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. No solamente las lesiones en el cuerpo, sino en la psiquis también. ¿Dónde? Por ejemplo, en la psiquis. Por que supuesto. lleve más de un mes. Cuando, viste que yo al principio, cuando hablo de salud, es la salud física y la salud psíquica. Ok. Sí. La base, se subió la filmina, no sé si ustedes la ven, estas son las lesiones gravísimas del capítulo, del artículo 91. La base de las gravísimas es la pérdida. Si eran lesiones graves, se debilitaba la salud, el sentido, un órgano, un miembro. En cambio, en las gravísimas se pierden el sentido, el órgano, el miembro, o se pierde el uso del sentido, el órgano, el miembro. También van a ser gravísimas la aparición de una enfermedad mental o corporal, cierto, probablemente incurable, y la capacidad de engendrar o concebir. Igual que la enfermedad mental, ya la había mencionado. Pérdida. Ay, perdón, Primero, ¿podemos volver un segundo? Ah, ahí está, la filmina anterior, perdón. si no, la voy a dejar acá porque voy a hablar antes de la palabra y voy a hablar de la pérdida que implica. Pérdida del sentido. ¿Se acuerdan los sentidos? Vista, oído. Perdió la visión. Perdió el sentido del gusto. Perdió la audición. Pérdida del órgano. Perdió los riñones. Pérdida del miembro. Perdió el brazo. Perdió la mano. Perdió la pierna. Pérdida del uso. No perdió los ojos, pero no ve. Se quedó ciego. No tiene que perder los ojos para que sea gravísima. No perdió los ojos, pero no ve. No perdió la pierna, pero la tiene que arrastrar, no puede articularla, tiene que arrastrarla. O el brazo, no lo perdió, pero no tiene movilidad, lo tiene inútil. Eso es pérdida del uso. Pérdida de la palabra, cuadro patológico que priva al sujeto de manera permanente con esa facultad de expresarse. Enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable. Este es un cuadro patológico de prolongada evolución, irreversible o de pronóstico incurable al momento actual, en el cual el sujeto de ahí en adelante ya no gozará de salud física o psíquica. Por ejemplo, tumores encefálicos, destrucción de la médula ósea, síndrome de inmunodeficiencia adquirido, son pronósticos de incurabilidad que transitan entre la absoluta certeza y la elevada probabilidad de que eso no se recuperará. Cuando dice enfermedad mental o corporal cierta, cierto, significa que la ciencia no cuenta con medios para curarla. Y también dice o probablemente incurable. Ese probablemente significa que la curación de producirse es por un medio excepcional, no científico. Con respecto a la pérdida de capacidad de concebir, quien tiene la capacidad de concebir es la mujer y quien tiene la capacidad de engendrar es el hombre. Son lesiones genitantes o genitales incapacitantes. Es la capacidad previa a la procreación, que se hace extensiva a los niños o niñas sin desarrollo anatómico fisiológico y que sufren lesiones genitales incapacitantes. O sea, ¿quién comprende esta pérdida de la capacidad? A quien aún la tiene y la pierde, o a los que aún no la tienen, porque son menores,
y no la van a tener nunca en el desarrollo. Libros de medicina dicen que no hay limitación etaria, o sea que una mujer posmenopáusica añeja, debido a la técnica de la fecundación asistida, podría ser víctima, si pierde el útero, por ejemplo. Es inherente, bueno, al hombre la de engendrar, y eso se los dije, y a la mujer de concebir. Igualmente hay una discusión doctrinaria en este tema, porque Dona dice que si se cometen ancianos, o personas que ya perdieron la capacidad de concebir o engendrar, no se cometería el delito. No sé qué se discute. Ejemplos de esta pérdida de capacidad de engendrar o concebir: pérdida de testículos, destrucción de los ovarios. La impotencia del hombre no sería gravísima si la facultad de reproducción se mantiene incólume, porque sigue produciendo espermatozoides. Ahora la sección del miembro masculino, sí, sería lesión gravísima, aunque siga produciendo espermatozoides, porque implica pérdida del órgano de la reproducción y genera también pérdida de la función sexual. Y también la incapacidad por lesión en la médula. En el caso de las mujeres, habría lesiones gravísimas, aquellas que implique imposibilidad de fecundar, o sea, de anidamiento, o una lesión uterina que imposibilite el desarrollo gestacional del huevo implantado. Esos serían supuestos de pérdida de la capacidad de engendrar o concebir. Esto no, porque yo lo hablaba antes, porque antes de para la ligadura de trompas, hace unos años atrás, la mujer iba a parir, iba a tener familia, entonces le decía a su médico, vamos a suponer que era el hospital. Finalmente en el hospital pasaba esto. Me quiero hacer una ligadura de trompas, pérdida de la capacidad de concebir sería, ¿no? Porque ya tengo 5 o 6 hijos, o tengo 2 y no quiero más. Y el hospital lo hacía sin ningún problema. Pero ocurrió, en varias ocasiones, ocurrió que mujeres que habían pedido que se les ligue las trompas, después hacían pareja con una nueva persona y querían tener hijos y no podían porque tenían las trompas ligadas, y denunciaban al médico, al hospital, por lesiones gravísimas. Imagínense que ante este panorama, los médicos dijeron, no, nosotros que venga, que lo autorice el juez. Entonces, hubo una época que corrían los amparos en los juzgados criminales, donde la mujer se quería ligar las trompas y en el hospital le decían, cuando tenía 6 o 7 meses, que manifestaba la voluntad de que quería ligarse, no, si no viene con una resolución judicial, no le ligamos. Entonces, llegaban amparos y estábamos con el agua al cuello porque le quedaban 15 días, 20 días, un mes para dar a luz, y había que apurarse. O sea, lo que exigía el juez para resolver es un informe socioambiental que más o menos ilustrara la situación de la mujer, que tenía varios hijos, que no podía, difícil mantenerlos, etc. Entonces el juez dictaba la resolución, y cuando el médico, el ginecólogo, tenía en la mano la resolución del juez que autorizaba que a esa mujer le liguen las trompas, recién ahí el médico ligaba las trompas. Era un engorro porque, ya le digo, había muchísimos casos. Hasta que se sanciona esta ley que autoriza a los médicos hacer las ligaduras de trompa solamente con el consentimiento informado, sin cargo en el sistema de salud pública, y en las clínicas la obra social lo cubre perfectamente. El único requisito es el consentimiento informado. No se exige el consentimiento del cónyuge o del conviviente, o sea, el marido puede decir que no, pero si la mujer quiere ligarse las trompas, es la que decide. Y el médico puede interponer el derecho de objeción de conciencia sin consecuencia laboral. El médico puede ver que la mujer, advierte que la mujer no quiere ligarse las trompas, que es renuente, que está como actuando obligada, y dice, mire, yo no la voy a ligar las trompas porque me doy cuenta que la están obligando, que ella no quiere, y eso no le trae perjuicios en el hospital.
Acá estamos. Ahora vuelvo con las lesiones dentarias que ahí habrán visto que lo tenía para dar también. El 90, ¿se acuerdan que el 89 menor de un mes? Curan en tiempo menor de un mes. El 90 dice, lo hubiera inutilizado para el trabajo por más de un mes. Y el 91 dice inutilidad permanente para el trabajo, porque son lesiones gravísimas. ¿Qué hay que destacar de esta inutilidad laboral? Primero, trabajo es una actividad físico-intelectual que se realiza a cambio de una remuneración pecuniaria. Inutilidad es la imposibilidad de realizar la tarea. Pero ¿qué sentido jurídico tiene el trabajo en estas normas? No está limitado a la labor profesional, porque si por una cuestión de mercado el sujeto no trabaja, o es un menor, o es un anciano, o es un discapacitado, ¿qué inutilidad laboral? Por eso el trabajo es, acá entendido, es cualquier ocupación, cualquier quehacer, la actividad habitual, cotidiana, jugar, pasear, el aseo personal. La inutilidad es que lo impida desenvolver esas tareas cotidianas. Esa es la inutilidad laboral, no que no pueda volver al trabajo. La víctima es un niño de 5 años, ¿qué inutilidad laboral? Se refiere a lo que hace habitualmente, que no lo puede hacer como consecuencia de esa lesión, en ese tiempo, por más de un mes o permanentemente. Ese es el parámetro para calificarla las lesiones, ¿no? Y no importa el tiempo que tarda en curar, sino el tiempo que lo inutiliza para realizar el quehacer cotidiano. Una cirugía abierta puede cicatrizar en 15 días, pero necesita un reposo por 2 meses. Y la inutilidad permanente es para toda la vida, previo diagnóstico que así lo establezca. En algunas lesiones, la inutilidad se puede descubrir a partir del momento en que se produce. La amputación de ambas manos, la destrucción de los glóbulos oculares, y en otros es necesario que transcurra un periodo evolutivo prudencial para que se consolide la lesión. ¿Qué pasa con las dentarias? Traen consecuencias de 3 tipos. No solamente la estética, por la pérdida de la pieza, también masticatoria, que no es poco, y foniátricas, por el aire que ingresa a través de esos espacios vacíos, se provoca una alteración en la dicción, vamos a decir, del sujeto. Eso también tiene que valorarse cuando se ven esas lesiones. Esperen que, a ver dónde tengo lo que les quiero, acá está. Estas son las 3 consecuencias que trae la lesión por pérdida de piezas dentarias. Si es anterior, la pieza es anterior, puede terminar un trastorno en la fonación, porque no permite la perfecta pronunciación de las palabras por la pérdida de aire al hablar. En ese caso la lesión sería grave, que es una pieza dentaria. Y también estética, porque altera la estética del rostro, la falta de una pieza dentaria. Eso sí es una. Yo les había dicho hoy que cada pieza dentaria tiene su antagónico, o su opuesto, que es la otra pieza. Si estamos hablando de la pieza superior, la antagónica es la que está ubicada en la parte inferior, la que sirve para el desgarro, digamos, para la masticación de la comida. Necesitas las 2 piezas. La pérdida de una, en realidad trae aparejada 2, porque el antagónico se queda sin su pieza compañera para cumplir la función. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? No tiene dónde apoyarse para cumplir la función, la pieza que queda, para triturar o seccionar. Si pierde una pieza, que en realidad son 2, porque la antagónica se queda sin esa otra, la lesión es leve. Ahora, si pierde 2,
en realidad son 4 que quedan inutilizadas. Las 2 que le faltan, más las otras 2 que no tienen dónde pegar cuando mastican. Ahí la lesión es grave. Ya si pierde toda la arcada dentaria, por supuesto que la lesión va a ser gravísima. Foniátrica es la que decíamos por la adicción, y estética por la falta de piezas. Estética y fonética son graves. Y masticatorias siempre son graves, estética y fonética. Y masticatoria pueden ser leves, graves o gravísimas. Leves si es una pieza dentaria. Graves son 2 o más, y gravísimas cuando ya pierde la arcada dentaria. Ese es un caso de lesiones graves. Bueno, terminé con los artículos. Me quedó hablarles del 92 y del 93, que lo dije en un principio. ¿Se acuerdan que yo les dije que podían cometerse en circunstancias agravantes o en circunstancias atenuantes? Que no tiene que ver con la lesión grave o la lesión gravísima. La lesión puede ser leve, agravada, o puede ser leve, atenuada, o puede ser grave o gravísima, agravada, o grave o gravísima, atenuada. ¿Cuándo se van a agravar estas lesiones, leves, graves o gravísimas? En el artículo 92, que te remite al 80. O sea, cuando el que se comete la lesión, en las circunstancias del 80, al cónyuge, al ascendiente, al descendiente, con la intervención de 2 o más personas, cuando es por alevosía, y se atenúan si es, por ejemplo, si es lesión grave que tiene de 1 año a 6 años de prisión, agravadas van a tener de 3 a 10 años. Y si es gravísima, que tiene de 3 a 6, de 3 a 10, va a ser de 3 a 15 años de prisión. Y se van a atenuar estas lesiones leves, graves o gravísimas, atenuadas, cuando, en el supuesto del artículo 93, o sea, cuando se cometen en estado de emoción violenta. Ahí te va a remitir al artículo 81, que ya lo van a ver en detenimiento. Y después también tenemos que habla de las lesiones, la ley de espectáculo deportivo, cuando las lesiones se cometan por motivo u ocasión de un espectáculo deportivo, o en las inmediaciones, o inmediatamente después. Que esa, bueno, no la puse acá por omisión, me olvidé. ¿Se entendió la clase? ¿Les quedaron dudas? Entendido, profe. ¿Bien todo? Bien. Bueno, chicos, lo que vamos a ver la próxima clase, esta misma hora, va a ser el artículo 94, y también les voy a dar el 84, que es el homicidio culposo, ya que doy los dos, lesiones culposas y homicidio culposo, 94, 84, y vamos a ver el artículo 104 y 105, que es el delito de abuso de armas. ¿Está? ¿Nos retiramos? Espectacular, profe, gracias. Bien, profe, Gracias, gracias. doctora. Espero que Muy estén buena la bien, clase. chicos. Gracias, Muy bien. doctora. Sí, Por sí. favor, a ustedes, gracias a ustedes por estar ahí. Chao, profe. Gracias, Chao, doctora. chicos. Chao. Profe. Adiós. Bueno.